Bueno, en este encuentro federal de madrugadores han asistido y están asistiendo ya a la culminación varios sacerdotes. Uno de ellos es el padre Santiago Herrera, que lo hemos convocado no precisamente por este encuentro, pero que sí es parte del mismo y de la preocupación hoy de muchos feligreses y de la iglesia en general. El rol de la confesión, ¿cuál es el que está teniendo en este mundo tan particular? Bienvenido. Gracias. Buen día para todos los oyentes y los que siguen a Cadena 9. Acá me preguntan sobre la confesión. Yo creo que siempre es necesario confesarnos. Es decir, lo más importante de la confesión es experimentar que Dios nos perdona. Dios quiere perdonar nuestros pecados. Un problema que existe en este tiempo, que no es de ahora, no es de este milenio, sino que ya ocurría en fines del siglo pasado, ¿no es cierto?, es que se pierde la conciencia de pecado. Muchas veces las personas pierden la conciencia de que a veces se obra mal. Y también nos cuesta en este tiempo reconocer justamente nuestras faltas, nuestras equivocaciones. También ocurre en este tiempo, como producto de esa falta de conciencia de pecado, un fenómeno psicológico que es uno de los mecanismos de defensa de los seres humanos, que es la proyección. Es decir, al no asumir nosotros nuestra propia responsabilidad en lo que hacemos, proyectamos sobre los demás, sobre el otro, sobre quizás a veces nuestra familia, sobre el Estado, a veces, ¿no es cierto?, sobre la sociedad o quien sea, quizás yerros o equivocaciones que son nuestras. Pero lo importante es descubrir que Dios no quiere juzgarnos de un modo, digamos, duro, sino que nuestro Padre, el Dios que Jesucristo nos ha venido a manifestar, es un Dios rico en misericordia, un Dios que quiere levantarnos, ¿no es cierto?, de cada una de nuestras situaciones, ¿no es cierto? Y por eso es importante confesarnos, por eso es importante. Y respecto a la confesión, hay de todo. Yo confieso mucho en un colegio donde soy capellán. eh, Ahí hay 2.500 alumnos, así que siempre hay alguno que confesar, ya sea los profesores, ya sea... ¿Qué colegio es? Se llama María Madre Nuestra, está en la localidad de Alberti, en el partido de Pilar. Es una escuela de doble, es la escuela de doble escolaridad más barata de la provincia de Buenos Aires, nosotros donde una zona muy vulnerable donde van muchísimos chicos. Y después yo soy capellán también del santuario de Schoenstatt, y bueno, ahí los fieles del santuario se acercan muchas veces, entre otras cosas, a confesarse, ¿no es cierto? Padre Santiago, ¿y el perdón qué rol tiene en esto? El El perdón. perdón. Perdonar no es una actividad humana, ¿no es cierto? Como dice el dicho, errar es humano, perdonar es divino, porque ¿quién tiene el poder de perdonar? Solamente Dios. Fíjense, ¿por qué Dios tiene el poder de perdonar? Y porque nosotros no podemos, por ejemplo, volver a dar la vida, nosotros no podemos restituir la destrucción que hicimos, solo Dios tiene ese poder, el poder de hacer nuevas todas las cosas. Y por eso, para perdonar, nosotros mismos tenemos que dejar que Dios nos transforme interiormente, para que justamente nos liberemos de los sentimientos muchas veces de venganza, de odio, de dolor, ¿no es cierto?, de angustia. Muchas veces esa angustia flotante que hay en el corazón de muchas personas es por eso, ¿no es cierto?, por no poder perdonar, por no poder perdonarse. También muchas personas, ¿no es cierto?, sufren porque no se pueden perdonar a ellas mismas las macanas que se mandaron o los errores. A veces muchos pecados que cometemos no son tanto porque lo queríamos hacer, sino porque las circunstancias nos fueron conduciendo allí, y eso nos hiere interiormente. Pero bueno, por eso nos tenemos que acercar a Dios, que nos perdona. Y una cosa buena que tenemos los católicos, yo creo, es escuchar la voz del sacerdote que nos dice: yo te absuelvo, yo te perdono de todos tus pecados. Uno puede confesarse, como dicen muchos, yo me confieso con Dios y todas esas cosas, pero no escuchas nada. Bueno, podés escuchar tu conciencia, por supuesto, en la que Dios te habla, pero otra cosa es escuchar a un hermano sacerdote que te dice: yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y esto no es que lo dice porque lo inventa él, sino porque Jesús, antes de ir al cielo, sopló sobre los apóstoles y dijo, les doy el Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes ustedes se los retengan les serán retenidos. Y en la Eucaristía, ¿cómo juega eso que dicen precisamente, yo me confieso solo ante Dios y no ante el sacerdote? Bueno, a ver, existen los pecados veniales y los pecados mortales, ¿no es cierto? No, o graves, ¿no? Es decir, no hay más que pecados que eso. Los pecados mortales nos tenemos que confesar con el sacerdote. Ahora, esos pecados pequeños de todos los días, los enojos, las molestias, a veces un mal humor, los podemos pedir el perdón al inicio de la misa y Dios nos perdona. De hecho, cuando el sacerdote en la misa, ¿no es cierto?, reza el Señor ten piedad o el pésame, ¿no es cierto?, y da la absolución general, los pecados veniales no son perdonados por la Eucaristía. Así que ahí sí nos podemos confesar en ese momento de la misa interiormente y Dios nos perdona. Por supuesto que Dios también nos puede perdonar si supongamos que uno no tiene un sacerdote a mano de nuestros pecados, porque existe lo que se llama el acto de contrición perfecta. Es decir, cuando yo, por ejemplo, estoy en peligro de muerte y no tengo ningún sacerdote que me confiese, puedo hacer un acto de contrición perfecta. Pero bueno, como no estábamos todo el día en peligro de muerte, es bueno que nos acerquemos al cura para que nos perdone, ¿no es cierto? Bueno, hoy con las desavenencias que hay en muchas parejas que se casaron ante la iglesia, después se separaron, armaron nuevas relaciones, nuevas parejas, muchos dicen, bueno, no puedo ir a la misa por este pecado en el que me encuentro y conjuntamente con ello tampoco confesarme. ¿Cómo juega eso? No, a ver, yo creo que tenemos que ir a misa aunque no podamos comulgar, ¿no es cierto? Es decir, y lo importante, digo, cuando pasan estas situaciones de lo que se llaman matrimonios de nueva unión, lo que hay que hacer también es acercarse a alguien que nos pueda aconsejar, un sacerdote, alguna persona que conozca más y que nos ayude a reordenar esa situación. Justamente el Papa Francisco, ¿no es cierto?, con la exhortación Amoris Laetitia, ¿no es cierto?, nos invita a eso, ¿no?, que podamos como clarificar nuestra situación, que aquellos que se han separado y se han vuelto a unir con otra persona y han formado una nueva familia, que puedan acercarse a la Eucaristía, que puedan, si viene el caso, hacer la nulidad matrimonial. Nosotros, porque muchas veces hay personas que se han casado muy jóvenes, en una primera unión, a lo mejor con inmadureces, que hace que ese matrimonio no sea válido, ¿no es cierto? Y para eso hay que hacer un proceso que se llama el proceso de declaración de nulidad, que no es que se anula el matrimonio, porque no tenemos el poder de anular lo que Dios ha unido, pero muchas veces, como el matrimonio se produce por la fusión de dos voluntades, de la voluntad del varón y de la mujer, puede ser que cuando uno era joven no tenía la suficiente madurez para asumir ese compromiso y a lo mejor, claro, hay 21 causales de nulidad matrimonial, para eso están los canonistas, es decir, los que estudian derecho canónico y que nos pueden asesorar para lograr eso, ¿no es cierto?, y volver a la comunión plena. Bueno, decíamos que nos encontramos con el sacerdote aquí en Paraná, en el marco del 12º Encuentro Nacional de Madrugadores. Una reflexión final, y bueno, ¿qué moviliza un sacerdote a acompañar a laicos que se unen en oración? A mí me impresionó mucho que un grupo de varones se levanten una vez al mes o 2 veces al mes, siendo que por ahí trabajan todos los días a las 7 de la mañana para rezar. Y bueno, en el santuario de Schoenstatt, que es en Escobar, que es donde yo vivo ahora y donde soy capellán, se reunía ya antes que yo llegara un grupo pequeño de madrugadores y ahora ese grupo continúa y estamos tratando de que crezca, de invitar a nuevas personas y bueno, y a través de esto también los invito a todos los que quieran sumarse a este grupo, ¿no es cierto?, cuya finalidad es esa, rezar el rosario o celebrar misa cuando se puede, que hay sacerdote, y después, bueno, lo que Dios nos impulse a hacer, alguna tarea apostólica, hacer algo por los demás, porque justamente, como dice Jesús también, y hablando del pecado, ¿no?, el amor cubre la multitud de los pecados. Es decir, Dios lo que quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la salvación llega a nuestro corazón cuando
Cristo nos transforma. Es decir, cuando Cristo con su amor nos transforma y nos da esa capacidad de amar a los demás. Así que los invito a todos los que quieren participar de madrugadores, donde sea que quieran participar en la iglesia, para que Jesús haga esa transformación en sus corazones. Muchísimas gracias, Padre. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bueno, la palabra del Padre Santiago Herrera, que está precisamente en este encuentro y en el cierre de esta jornada del 12º Encuentro Nacional de Madrugadores. Muchísimas gracias.